encontrarnos en un lugar, en un salón, en unas sillas, dispuestos de esta manera, en filas, escuchando a alguien que tiene un micrófono. No es malo. El Señor ha obrado de esta manera por años, por siglos. Bueno, el micrófono no hace muchos siglos. Pero a veces esta dinámica nos hace perder de vista lo que hemos estado reflexionando en estas últimas semanas, lo que es estar sustentados en Él. Hoy podemos darle gracias al Señor porque nos ha regalado un nuevo día. ¿Un nuevo día para qué? ¿Para qué? Comencemos por reconocer que Él es el que nos sustenta, que estamos en este momento en un planeta que está sustentado por Él de una manera como Él ha querido, y que Él, el Logos, quien es la palabra, nos ayude o nos abra, porque nosotros no podemos hacerlo por nosotros, nos abra nuestros ojos para ver lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, el propósito de Él para nosotros individualmente, que somos parte de la iglesia de Él, de su cuerpo, pero nosotros como cuerpo de Cristo, ese propósito eterno y ese propósito para el cual Él ya nos había alistado y nos había cobijado desde antes de la fundación del mundo, antes de todos los tiempos, antes de que algo existiera, en esa eternidad que solo pertenece a Él. Por eso los invito, y desde luego yo soy el primero en invitarme a que esto no sea simplemente un rito más o un momento más en el cronograma de la semana, sino que sea un tiempo de compartir, no como personas, sino en Él, y que podamos expresar, no solo en este momento, sino las 24 horas del día, los 7 días de la semana, esa gracia que Él nos ha impartido, y que no la impartió viniendo a hacerse hombre y morir en la cruz para que hagamos reuniones, para que cantemos cantos, para que escuchemos a una persona hablar de la Biblia, sino para que lo expresemos a Él como iglesia, individualmente, como parte de su cuerpo. ¿Y cómo expresamos a Cristo? Escuchando a alguien que tiene algo para decir cada domingo y que lo ha preparado durante la semana, cantando unos cantos dirigidos por unas personas que son muy talentosas para la música, comiendo un pedazo de pan y una copa. ¿Será eso expresar a Cristo? O expresar a Cristo va más allá, va mucho más allá. Esas son preguntas que yo les transmito a ustedes, pero que me dan vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza, porque cada día me siento más culpable de ser parte de un sistema que está anestesiando a las personas, haciéndoles creer que esto es ser cristianos, que estar en una reunión como esta es ser cristianos, y eso es una anestesia.
que quita de pronto cierto dolor y que acalla nuestras conciencias, pero que no tiene nada que ver con la vida de Cristo, con habitar en el Verbo, con estar en Él. Antes de ir al texto de hoy, y después de haberme confesado con ustedes, quisiera hacer como un pequeño repaso de lo que vimos estas semanas. No todas, porque estamos desde el 31 de diciembre en este tema. ¿Cuál es el tema? El título de esta pausa activa. En Cristo. Y vamos a recordar algo, porque hoy cambiamos de libro. Estábamos en Colosenses, hoy vamos a pasar a Efesios. Y desde luego, pues para poder entrar en este libro que inicia de nuevo, porque prácticamente es volver a iniciar lo que ya hemos hablado, pues hay que poner esa plataforma, esa base sobre la cual vamos a ir construyendo, ese fundamento que está en la misma Biblia y sobre el cual vamos a ir construyendo, no nosotros, porque nosotros simplemente estamos edificando sobre el fundamento que Él ha puesto y con las herramientas que Él ha puesto y con las semillas que Él ha dado. Nada proviene de nosotros. Entonces vamos a recordar algunos textos y a repasar algunas cositas que hemos dicho. En Romanos capítulo 5, versículo 12, dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Entonces, pues como estamos en repaso, ¿recuerdas algunas de las consecuencias que trajo el pecado? Muerte, enfermedad, somos enemigos de Dios, oscuridad, tinieblas, dolor, todo esto que ha sido la consecuencia de ¿qué? Que nosotros fuimos, recuerden, fuimos ¿cómo? Creados ¿cómo? En Cristo. Fuimos creados en Cristo. En Cristo. Todo fue creado en Él y para Él. En Él fueron creadas todas las cosas. Y Él es la vida. Y la vida, la luz de los hombres. Por eso fuimos creados en Él, porque fuimos creados vivos. Pero en el momento del pecado, ¿qué sucede? El hombre, el ser humano, sale de estar en Cristo y queda separado, queda por fuera. Si la vida es la luz de los hombres, ¿ahora está en el qué? Ya no está en la luz, sino en tinieblas. Si Él es la vida, ¿ahora está ¿cómo? En muerte, porque Él es la vida. Es decir, no es que ahora estamos muertos y antes estábamos vivos, no, es que antes estábamos en la vida y ahora ya no estamos en la vida. Antes estábamos en la luz y ahora ya no estamos en la luz. ¿Perdón? En tinieblas. Gracias. Dice el versículo 12 nuevamente: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. ¿Cuántas personas fueron afectadas por la muerte que entró por el pecado? Todos. Y yo les comentaba hace unos días que estas fueron de las verdades que más me costó trabajo pues no entender, porque esto no se trata de entender, de asumir, porque yo decía: Señor, pero si tu Biblia es verdad, ¿por qué yo qué culpa tengo de lo que hizo alguien hace siglos atrás? Y les traje un ejemplo que me ayudó muchísimo. Es el ejemplo del hombre que tuvo un hijo, y ese hijo tuvo otro hijo, es decir, hay un nieto de ese hombre. Y vamos a suponer que ese hombre, ¿qué sucede? Muere antes que hubiera tenido algún hijo. Murió a los 2 años, o cuando era un bebé, o muy niño, aún antes de tener un hijo. ¿Qué sucede con su hijo y con su nieto? Mueren en él, ¿verdad? Mueren en él.
Y esa es la mejor manera de entender qué es lo que nos ha sucedido. No es por lo que nosotros hayamos hecho, es que morimos en Adán. Porque a partir de él ya todo es muerte, estamos separados, nacimos separados en tinieblas, nacimos en muerte, separados de Dios. Y vamos a recordar Colosenses, que lo estuvimos viendo hace unos días, dice Colosenses 2, 13 y 14. Y cuando ustedes estaban muertos en sus delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Cristo, habiéndonos perdonado todos los delitos, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. ¿Cómo hace Dios para perdonar nuestros delitos? En la cruz. Y recordemos que por eso es que es importante ver lo sucedido en la cruz, porque es en la cruz que la deuda fue pagada por Jesús. Y vamos a volver a recordar este gráfico que lo hemos visto muchas veces, pero que tenemos que revisarlo permanentemente para revisar si esto ha sucedido en nuestras vidas. Nosotros hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Luego de haber sido crucificados juntamente con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo. Y luego de haber sido sepultados con Cristo, hemos resucitado con Cristo y en Cristo. Eso es lo que tiene que suceder para que una persona sea parte del cuerpo de Cristo, para que una persona realmente viva la vida en Él, sea un miembro del cuerpo de Cristo, no el tener rituales, no el escuchar predicadores, no el cantar cánticos la mayoría de las veces o muchas veces adecuados o que se conforman a lo que dice la Biblia. No, el comer un pedazo de pan y tomar de una copa. Eso no nos hace cristianos. Es esto: haber muerto con Cristo, haber sido sepultados con Cristo y haber sido resucitados con Cristo y en Cristo. Y hoy vamos a continuar con estas reflexiones en Cristo y vamos a ir hoy a la carta a los Efesios. Vamos a ver tal vez 2, 3 semanas de la carta a los Efesios, no vamos a verlo completo, vamos a ver solamente algunas partes y vamos a ir entonces a ver esta carta. Pero antes de entrar a esta carta tenemos que mirar algo que es muy importante para que nosotros sigamos revisándonos cada uno, empezando por mí, nuestra vida en Cristo. ¿Cómo es la estructura de la carta a los Efesios? Bueno, se puede dividir mucho más, pero para efectos de una reflexión dominical vamos a mirar los dos bloques generales. Los dos bloques generales se puede decir que son los primeros 3 capítulos, que es la parte doctrinal. Esos son los primeros 3 capítulos. Y después vienen los últimos 3 capítulos, 4 al 6, que es la parte práctica, la parte aplicativa de lo que se habla en los primeros 3 capítulos. ¿Qué les quiero decir? Pues que los capítulos 1 al 3 hablan de la posición, la condición, nuestra realidad de quienes están en Cristo. Después vienen los capítulos 4 al 6, que en estos capítulos vamos a ver el caminar diario de quienes están en Cristo. Estos son los dos bloques generales. Los capítulos 1 al 3, que es doctrinal, hablan de la redención, habla de los beneficios de la redención, lo que es el ser salvados por gracia, habla de la paz en Cristo y de la administración de la gracia, aunque obviamente hay otros temas adicionales que no los puse aquí porque me extendería demasiado. Los capítulos 4 al 6 hablan de la ética de quien está en Cristo, del compromiso de la nueva vida, de los deberes en el hogar
y en el trabajo. Y para efectos de entenderlo un poco más, Efesios 4 al 6, por ejemplo, toca temas como, por ejemplo, dice, el que roba, no robe más. O por ejemplo, dice a otra parte, no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala. O sea, quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Por ejemplo, también dice el que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre ustedes como corresponde a los santos. Tampoco hay obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracias. También dice, por ejemplo, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla. También habla, por ejemplo, acá dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Más adelante dice, revístanse con toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Oren en todo tiempo en el Espíritu, y así hay muchos temas que abarcan los capítulos 4 al 6 que, como ustedes ven, son netamente prácticos. ¿Cuál es el problema que tenemos muchas veces como iglesia? Que olvidamos los capítulos 1 al 3 y de una vez saltamos a los capítulos 4 al 6. Es decir, ¿cómo debe comportarse una persona que ha nacido de nuevo? ¿Qué debe hacer una persona que está en Cristo? Y entonces dejamos de hablar obscenidades, comenzamos a ser más obedientes a los padres, comenzamos a tratar de ser mejores esposos, comenzamos a tratar de orar de una mejor manera. Práctica, práctica, práctica. Pero ¿qué pasa? Practicar los capítulos 4 al 6 sin experimentar los capítulos 1 al 3 solo es una religión. Y somos muy buenos para esto. No pensemos en que yo he nacido de nuevo, no pensemos en que yo he sido crucificado con Cristo, en que yo he muerto con Él, en Él, que yo he sido sepultado y que yo he sido resucitado y he nacido de nuevo. Eso no importa. Lo importante es comportarme como un cristiano. Eso es lo importante. Al fin y al cabo, eso trae buenos créditos para mi vida. La gente va a decir que qué buen cristiano soy. Mis amigos de la iglesia me van a estimar. Voy a tener muchos likes en mi vida diaria. ¿Será eso lo que quiere el Señor? ¿Será eso lo que quiere el Señor de nosotros como hijos de Dios, como iglesia? Algo que vimos la semana pasada y que vale la pena recordar es que a veces nosotros nos vemos a nosotros mismos como buenos cristianos y decimos, qué buen cristiano soy, cómo hago las cosas de bien. Pero recordemos, no es posible ser hijo de Dios por esfuerzo humano. Tarde o temprano se va a cansar. Es que yo hago todo y yo me esfuerzo por orar y yo me esfuerzo por leer la Biblia y yo me esfuerzo por hacerle caso a los que me dicen que así se comporta un buen cristiano. No va a cansar porque es el esfuerzo humano, porque sale es de Adán, no sale de Cristo, y todo lo que salga de Adán no es espiritual, es carnal. Es natural. No es posible ser cristiano por querer ser cristiano. Eso es una motivación humana.
Es que yo quiero ser cristiano porque los cristianos son tan especiales, Dios los ama, Dios les da, Dios los ayuda, por eso yo quiero ser cristiano. Que yo quiero ser cristiano porque de esa manera mis familiares cristianos me van a estimar. Es que yo quiero ser cristiano porque me quito de encima a mi mamá, que no hace sino molestarme que yo no soy cristiano, o a mi esposa, o a mi esposo, o a mi primo, o al que sea. No es posible ser cristiano por querer ser cristiano. Solo es haber sido crucificado, cruz, muerte, con Cristo. Sido sepultado con Cristo y resucitar con Cristo y en Cristo. Lo que proviene de Adán, servir a la iglesia, que no es en la iglesia, no es a la iglesia, es al cuerpo de Cristo, como prácticas religiosas, etcétera, no proviene de Cristo, por eso cansa, aburre. Es que yo quiero servir a los hermanos de la iglesia en este ministerio o en esto, porque eso me hace sentir bien, me hace ser popular. Me quita esta frustración que en el trabajo o en el colegio todos me rechazan, pero aquí sí soy estimado. Entonces voy a servir a la iglesia. Es que me encanta la fama, y pues si no puedo ser famoso afuera, pues por lo menos soy famoso en medio de este nicho. Esos son motivaciones humanas. No proviene de Cristo, proviene de Adán. A veces servimos solamente cuando nos ven los demás, pero no servimos cuando nadie nos ve. En ese momento sí yo no sirvo. Solamente cuando están aquellos que me pueden aplaudir. Solo quien ha resucitado con Cristo está vivo en Él. Nadie más. No importa lo que hagamos, si no proviene de Cristo es muerte. Es muerte completamente. Y para terminar, la religión ha llevado a muchas personas a autoengañarse. Se perciben a sí mismas como cristianos sin haber muerto ni resucitado con Cristo. Hablábamos de la ideología de género, que alguien se percibe tortuga y hay que tratarlo como tortuga. ¿Y qué le pasa si uno le dice que no es tortuga? Se enfurece, se enoja, respéteme, yo sí soy una tortuga. Igual sucede con muchas personas que se autoperciben cristianos. Es que yo sí soy cristiano. Oye, pero ¿por qué no revisamos? ¿Has muerto con Cristo? ¿Has sido sepultado con Cristo? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has resucitado en Cristo y con Cristo? ¿El Espíritu Santo mora en ti? No me hables de eso. Yo me percibo cristiano. Y eso es lo importante. Si yo me percibo cristiano, respétame. Respétame porque yo soy cristiano. Si yo me autopercibo cristiano. ¿Pero por qué? Mírame, cada domingo estoy en un servicio. Mírame, tengo la Biblia toda subrayada. Mírame, cada mañana me levanto a orar. Puede que sí, hayas nacido de nuevo. Pero puede que esta sea una motivación que proviene de Adán y es lo que cada uno de nosotros tiene que autoexaminarse y tiene que revisarse. Porque si seguimos pensando que esto es el cristianismo, posiblemente vamos, como decían las abuelas, camino al infierno por un sendero, ¿cómo decían? Pavimentado de buenas obras. Y los únicos que lo podemos saber somos nosotros mismos. Hoy vamos a ir 6 versículos nada más. Efesios capítulo 1, versículos 1 al 6. Y el título de hoy es maravilloso si sabemos entender. Bendecidos. Bendecidos.
Qué hermoso título. Vamos entonces de una vez a entrar a Efesios capítulo 1, versículo 1, dice así: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. La primera pregunta: ¿quién es el remitente de la carta? Pablo. En esa época el remitente se escribía al principio, lo hemos dicho varias veces, porque escribían en rollos y era muy dispendioso desenrollar todo para llegar al final a saber quién era el que había escrito esta carta. Entonces se ponía al principio. ¿Qué función tenía este hombre dentro del cuerpo de Cristo? Apóstol. ¿Y recuerda que lo hemos dicho varias veces? ¿Qué quiere decir la palabra apóstol? Enviado. Un apóstol básicamente es un embajador, una persona enviada. ¿Qué características tenían los destinatarios de la carta? Santos. ¿Qué quiere decir la palabra santo? Apartado. ¿Apartado para qué? Para Dios. Apartados para Dios. Y desde luego el estar apartados para Dios nos aparta de otra serie de situaciones y de elementos que no deben estar o que ya no están en la persona que está en Cristo. ¿Qué más? Aparte de santo. Fieles. ¿Fieles cómo? En Cristo Jesús. Entonces vamos a recordar. La persona nace separada de Cristo, ¿verdad? ¿A esas personas es que les está escribiendo Pablo? No. Pablo le está escribiendo no a cualquiera. Había muchas personas que vivían en Éfeso, muchísimos. Es más, posiblemente había muchas personas que se encontraban allí en las casas donde se encontraba la iglesia de Cristo. Pero él no le está diciendo a todos los que se reúnen allí. Le estoy escribiendo específicamente a unas personas, a los santos, a los que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Es decir, a las personas que fueron crucificadas con Cristo, que después fueron sepultadas con Cristo y que después resucitaron con Cristo. A esas personas es a la que les está escribiendo Pablo, y por extensión esta carta también está escrita a todas las personas que han pasado por este momento de muerte y de resurrección en Cristo a lo largo de la historia. Por eso comienza con la parte doctrinal, mostrando lo que es estar en Cristo y después cómo se debe comportar, cómo se comporta una persona que está en Cristo. No es lo que yo haga, es lo que la cabeza hace con su cuerpo, y si yo soy parte del cuerpo, él va a hacer con el cuerpo. Eso es la manera como él obra. Si yo hago por mi voluntad, no estoy obedeciendo la orden de Dios, la orden de Jesús, que es la cabeza. Por lo tanto, no soy parte del organismo y no estoy actuando como organismo. Entonces, ¿por qué actuamos? Porque, exactamente, Él actúa a través de su cuerpo, que somos nosotros. Si estamos acá hoy, porque el Señor en su perfecta voluntad nos trajo, cada uno individualmente, estamos actuando y obrando en Él. Pero si lo hicimos en Adán, por una motivación humana, por un querer humano, sencillamente no somos parte del cuerpo, aunque estemos acá y aunque hagamos lo mismo que las personas que están a nuestro lado. No se trata de hacer, sino de estar en Él. Vamos al versículo 2. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bueno, esto sí es una explicación muy sencilla. Esta era la manera como saludaba Pablo en la mayoría de las cartas. Gracia y paz. Y lo que hace es utilizar los dos saludos. El saludo griego, que era gracia, y el saludo judío, que era paz. ¿Recuerdan? Shalom.
Y también la manera, el orden en que lo pone es que no es posible tener el shalom, tener la paz de Dios, si la gracia no ha venido sobre la persona. Entonces, no es posible que tengamos la verdadera paz, la paz que no da el mundo, la paz que solamente proviene de Dios, si la gracia de Dios no ha venido sobre nuestras vidas. Eso es imposible. Vamos al versículo 3. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos, porque estamos en Cristo. ¿Cuándo bendecirá Dios a sus hijos? ¿En qué, el verbo en qué tiempo está? Pasado. Ya nos ha bendecido. Ya estamos bendecidos en Cristo, sí, cuando estamos en Cristo, pero ya, desde el momento que resucitamos con Él, ya estamos bendecidos. Y ahorita nos va a aclarar un poquito más. ¿Cuántas bendiciones son? Toda clase de bendiciones. No dice algunas, no dice unas poquitas, no dice la mayoría, dice toda clase de bendiciones. Pero aquí es muy importante, ¿qué características tienen esas bendiciones? Espirituales. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí ven qué maravilloso es esto? Es decir, si el pueblo de Israel tenía una cantidad de bendiciones materiales, porque era el antiguo pacto, y que las bendiciones y las maldiciones tenían que ver con los elementos de este lado de la eternidad, en Cristo las bendiciones son mucho más grandes, son maravillosas, son espirituales. No se limitan a algo simplemente que lo va a acabar el hollín y el óxido. Eso se acaba. Las bendiciones de Él no se van a acabar. Es mucho más grande. ¿Por qué tenemos derecho a esas bendiciones? Porque estamos en Cristo. No por lo que hagamos. No porque soy el que más oro, no porque soy el que tengo más ministerios eclesiales, no porque soy el pastor, no porque me sé más versículos bíblicos. La única razón de esas bendiciones espirituales es porque estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué estoy necesitando las cosas de este mundo para sentirme pleno? ¿Por qué estoy limosneando dinero, limosneando reconocimiento, limosneando aplausos? ¿Por qué? Si ya tengo la plenitud, tengo todas las riquezas. Tal vez porque no hemos realmente entendido o permitido que el Espíritu Santo nos revele nuestra posición en Cristo. Yo aún sigo esperando que alguien sea el que defina si yo estoy bien o mal, que mejore mi autoestima. Que si mi amigo no me llamó, soy un piñapo y soy lo peor porque no le importo. Si ya estoy pleno en Cristo, no necesito andar rasguñando nada de este lado de la eternidad para sentirme pleno, para sentirme bien. No necesito que el gozo provenga de un bienestar temporal. Llámese una cuenta bancaria llena, o llámese un trabajo estable, o llámese una familia armoniosa.
De allí no puede provenir mi gozo, porque el gozo proviene de algo más grande que lo temporal, proviene de la eternidad. Y algo que proviene de la eternidad está por encima de cualquier elemento temporal. ¿Cómo es a los creyentes en la Biblia y a lo largo de la historia que se gozaban en medio de la peor persecución, muerte, maltratados, y salían quemados y de pronto mutilados y salían gozosos de esa experiencia? Porque su gozo no provenía de lo temporal, sino de lo eterno que está por encima de cualquier situación que vivamos a este lado de la eternidad. Nosotros anhelamos que nuestro gozo provenga de un servicio a la semana. No es posible que nuestro gozo provenga de una interacción religiosa. ¿Saben que hace años para mí era muy importante que me validaran como predicador? Que me dijeran, me gustó su prédica. Si mi gozo, tu gozo proviene de unas palabras humanas, estamos pateando las bendiciones eternas de Dios. Estamos diciéndole, Dios, lo que tú hiciste por ti me importa 5. Me importa más lo que esa persona opine de mí. Me importa más que me digan que yo hablo bonito, que canto bonito, que oro bonito, que leo la Biblia bien, que me sé muchos versículos. Eso me importa más que lo que tú hiciste por mí. De allí, de aquí, de este lado, de lo temporal es que proviene mi gozo, proviene mi plenitud. No puede ser de allí. Recordemos, quien está en Cristo ya está bendecido con las bendiciones espirituales que proceden de Dios mismo. Ya está bendecido. No estemos buscando en este lado lo que Dios ya nos ha dado. Versículo 4. Antes de haber hecho el mundo, Dios nos escogió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿En quién estamos escogidos? En Cristo. Todo es en Cristo. ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Desde antes de que algo, lo primero fue creado. Ya. ¿Para qué hemos sido escogidos? Imagínense. Para separarnos, para apartarnos de Él, pero también para ser tachables a sus ojos. ¿Cuál es el medio que usa Dios? Duro. Jesucristo. No hay otro medio. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo, hombre. No hay otro medio. Todo es en Cristo, nada procede de nosotros, por más que queramos, por más que anhelemos, por más que hagamos. Si proviene de Adán, simplemente es una religión. Pero no es vida. No es vida. Vamos al versículo 5.
y nos destinó de antemano por su amor para adoptarnos como hijos suyos por medio de Jesucristo, conforme a su buena voluntad. ¿Cuál es el medio que usa Dios para adoptarnos como sus hijos? Por medio de Jesucristo. ¿Recuerdas que éramos antes de ser hechos hijos de Dios? Enemigos. Nacimos enemigos de Dios. Si ustedes leen Romanos, los primeros capítulos, Romanos 3 habla fuertísimo de lo que éramos nosotros fuera de Cristo, completamente destrozados. Pero en Cristo ya no estamos alejados de Dios ni somos sus enemigos. Somos hijos porque estamos en el Hijo. No porque hayamos hecho algo para ganarnos la dignidad de hijos. Ya estamos en el Hijo. Por eso ya no somos enemigos, porque el Hijo no es enemigo de Dios. El Hijo es Dios. Último versículo, versículo 6. Esto fue para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. ¿Dónde concede Dios su extraordinaria gracia? En Cristo. Todo es en Cristo, no se nos olvide, no hay nada fuera de Cristo. Todo es en Cristo, todo es en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en Él. En el amado. ¡Ah, hermosísimo! El amado. En el amado. ¿Cuál es el propósito final de la obra de gracia? ¿Cómo lo podemos decir? ¿Para qué? Exaltarlo, ¿qué más? Glorificarlo, alabarlo, adorarlo. Pero para exaltar su gloria. Su gloria. En Cristo, solo en Cristo, por gracia, fuimos bendecidos para que le demos la gloria a Dios. Rindamos, es decir, que rindamos nuestra vida en adoración, porque Él es Dios. Imagínense. Vamos a alabar la gloria de su gracia, porque Él es Dios. Entonces, ya para terminar, redondeando, quien está en Cristo ya está bendecido y con su vida le da alabanza y glorifica a Dios. ¿Cuándo lo hace? En todo momento. No se trata de dar alabanza y rendir a Dios con actos externos, aunque los actos externos, si muestran lo que hay en la persona, son el resultado de la relación con Dios. Es decir, no se trata de ejercer los capítulos 4 al 6 y orar en todo tiempo y dar la vida por la esposa y ser buenos padres y ser buenos empleados y hacer todo eso si no hemos muerto con Cristo, hemos sido sepultados con Cristo y hemos resucitado con Cristo. Si hacemos todo eso, pero no estamos en Cristo, es Adán el que está actuando. Si ahorita que vamos a cantar, lo estamos haciendo como un elemento religioso, como algo que toca hacer porque aquí se pararon
unas personas muy talentosas que cantan bonito y bueno, me voy a pegar al canto y con eso me voy a sentir más espiritual, pero proviene de Adán. No es nada, no es nada. Si ustedes se aguantaron todos estos como 40 o 50 minutos, no sé cuánto hablé, para salir de acá y decir, esa palabra como estuvo de chévere, o de harta, o de aburridora, o de pesada, o lo que quieran decir, pero no proviene nada de lo que está emitiendo su boca de Cristo, sino de Adán, es religión. Es más, si hoy nos levantamos, nos arreglamos y llegamos a este lugar simplemente para cumplir, para acallar nuestra conciencia, para sentirnos cristianos, pero eso proviene de Adán, seguimos igual de muertos, igual. Pero si hoy el Señor, por su bendita Biblia, que es el testimonio de la palabra que es Jesucristo, nos ha llamado a revisar nuestra relación con Él, a revisar cómo estamos, y su Espíritu Santo está obrando en nosotros, o nos está recordando que estamos viviendo como si estuviéramos en Adán, aunque ya estamos en Cristo, o que aún seguimos en Adán, es el Señor el que está obrando, y Él es el que está actuando. Pero eso no depende de mí, ni de un canto, ni de un pedazo de pan y una copa. Eso no depende de eso. Es Cristo quien desde antes de haber hecho el mundo nos escogió para que seamos santos e intachables a sus ojos. No proviene de nosotros. Germán se puede herniar aquí cantando bonito. Y si ese canto para mí es solamente una letra con una melodía, unos instrumentos que la acompañan, es lo mismo que estar allí en unos aeróbicos y acompañar la canción. Pero si es Cristo actuando en nosotros, obrando en nosotros, transformando nuestras vidas, es lo más glorioso que hay. Son todas las bendiciones espirituales derramadas en nuestra vida. ¿Por qué queremos rebajar a Dios a una religión? ¿Por qué insistimos en decirle a Dios: que lo necesitamos unas horas a la semana, que nos encontramos a ciertas horas de la mañana o de la noche o de cierto día a la semana, y el resto de la semana lo tratamos como si fuera no lo tratamos porque ni siquiera existe, ni siquiera nos acordamos de nuestra realidad en Él. Que el Señor nos ayude, porque la adoración no es un acto mecánico, repetitivo, sin vida. Hemos convertido el cristianismo en eso. Llegamos como unos robots, nos sentamos, nos levantamos, cantamos, escuchamos, tomamos la cena, nos vamos, volvemos, nos levantamos en la mañana, leemos la Biblia, vamos y hacemos un servicio, algunos hacen un servicio social, otros un servicio evangelístico,
pero no hay vida. Hablamos del Señor y adoramos, y por eso esa persona que dijo que el momento de los cantos en las reuniones eclesiales es el momento que más mentiras decimos, porque la mayoría de lo que decimos cantando realmente no es cierto en nuestras vidas. Quiero entregar mi vida por ti, te amo, todo lo doy por ti, renuncio a todo por ti. Y sale uno de esta reunión, bueno, ni siquiera sale. La realidad es que todo lo que está saliendo de la boca no lo vivimos. No lo vivimos. Somos robots jugando a la religión, repitiendo una religión muerta. No hay vida. No hay vida. Pero si estamos en Cristo, hermanos, si estamos en Cristo, si realmente estamos en Cristo, estamos bendecidos con toda bendición. Por favor, yo simplemente soy un ser humano igual que ustedes. No puedo hacer más. ¿Qué puedo hacer? Les ruego, revisemos cada uno nuestras vidas, por favor. Dejemos de ser robots. Una religión evangélica nos lleva al infierno. Una vida en Cristo, así no practiquemos nada evangélico, nos lleva a una eternidad con Él. Ya estamos en una eternidad con Él. Vamos a orar, por favor.